Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo, bien. Pero bueno, no vamos a alargar más esto. El nombre del fanfic es ¿Quién soy? Y su autor es Magic. El enlace a su historia en Wattpad estará en la descripción, junto con su historia. Y como siempre les digo, suscríbanse activando la campanita para no perderse ninguna de las historias que estaré subiendo, denle like y comenten qué les pareció. Por último, tanto el fanfic como el anime Fairy Tail no me pertenecen. Todos los créditos van a sus respectivos autores. ¿Quién soy? Tal vez, deba de dejar de mirar atrás. El amanecer surgió desde el horizonte, tiñendo de rosa el cielo sin nubes de aquella mañana. Sin embargo, una persona se había adelantando a la aparición del sol y observaba su ascenso apoyado en la baranda de un enorme balcón que se suspendía por encima de los jardines reales. El cabello de Natsu se revolvía con la brisa matutina mientras él contemplaba a Álvarez con gesto serio y la mirada perdida. Seguía sin poder hacerse a la idea de que ahora era el emperador de toda aquella gente, del legado de su hermano. ¿Podría ser capaz de soportar toda aquella responsabilidad? ¿Estaba acaso a la altura? No, se corrigió, debía estarlo. Mucha gente dependía de él en esos momentos, no podía fallarles, no después de que depositaran en él la esperanza de que Álvarez saliera adelante. Por un momento, su mirada se perdió más allá del mar que relucía con alegría bajo el sol, más allá del horizonte ardiendo en llamas. Sus pensamientos viajaron hasta Ishgar, hasta Fiore, hasta Fairy Tail. ¿Estarían bien? Deseaba con toda su alma que sí. Ahora que él ya no estaba, no habría más destrozos inconmensurados que pagar por su imprudencia, ya no habría motivo para que los culparan de nada, y mucho menos de darle techo a un demonio de su calibre. Sí, ahora que él ya no se encontraba entre ellos, no habría peligro alguno que los acechara, al menos no uno al que no pudieran hacerle frente. Sus oídos captaron unos toques en la puerta que los sacaron de sus pensamientos. No contestó ni se movió, pero no tardó mucho para que escuchara los pasos de Imbel acercándose a sus espaldas. Buenos días, Majestad, saludó. Pensaba que se encontraba dormido, aún es temprano. No podía dormir, suspiró, dándose por fin la vuelta y viendo a Imbel sin cambiar su gesto serio. Supongo que, a pesar de la hora, la agenda estará completa, aventuró con un amago de sonrisa y metiendo las manos en los bolsillos. Pese a que ahora llevaba ropa nueva, mucho más elegante de la que solía vestir y mucho más formal, seguía sin desprenderse de los guantes que ocultaban sus manos. Imbel asintió y se acomodó las gafas. No llevaba carpeta o papel alguno consigo, pero por su expresión parecía que se sabía los quehaceres de aquel día de memoria. A mediodía tendrá su presentación oficial hacia el pueblo, informó, siguiendo 2 pasos por detrás al nuevo emperador y saliendo ambos de sus aposentos. Natsu compuso una mueca de resignación antes de asentir, sabía que no le quedaba más remedio. Su mano derecha continuó mientras avanzaban por los extensos pasillos del palacio. Aunque antes está prevista una reunión con los Spriggans. Ayer por fin se reunieron todos y, aunque varios ya lo conocen, otros siguen reacios a pronunciarse sin haberlo visto en persona. Me habría preocupado si no fuesen tan desconfiados, confesó Natsu, mirándolo por encima del hombro. Son la fuerza principal de Álvarez, es normal tener recelo de lo que no conocen. Lo sorprendente es que vosotros no lo seáis, añadió, no sin cierto tono de reproche. Imbel no se inmutó. De tener motivos para desconfiar, Di Maria no lo habría traído hasta aquí, dijo con simpleza. Natsu soltó una breve carcajada que lo dejó más sorprendido a él que a su acompañante. Se estaba tomando todo aquello demasiado bien. Supongo que no, reconoció Imbel. Procedió a enumerarle el resto de cosas que debía hacer aquel día. Cuando vio que tenía organizada incluso la hora en la que comería, sonrió de manera nerviosa y se obligó a tener paciencia. Para cuando se quiso dar cuenta, la hora de conocer a los mejores hombres de su hermano había llegado. Se detuvieron frente a 2 enormes puertas custodiadas por guardias, quienes se apresuraron a realizar una profunda reverencia a modo de saludo. Natsu les ordenó que se incorporaran reprimiendo el suspiro de resignación que pugnaba por salir de él. Tardaría en acostumbrarse a estas cosas. ¿Sería descortés de mi parte si pido que nada de reverencias? Preguntó hacia Imbel, aunque no dejó de mirar a ambos hombres en ningún momento. Los guardias se sobresaltaron e intercambiaron una mirada extraña. A su espalda, Imbel se encogió de hombros. Usted es el emperador, Majestad. Natsu quiso poner los ojos en blanco y se tragó aquel breve momento de irritación. Regresó su atención a los guardias y estos lo contemplaron sin saber qué pensar.
A sus ojos, Natsu era extraño, más que el antiguo emperador. Tal vez su voz expresara alguna que otra emoción al hablar, pero su semblante parecía congelado en una permanente expresión de seriedad. La marca negra de su cara y el color de sus ojos solo conseguían aumentar el efecto. Sin poder evitarlo, ambos se pusieron nerviosos bajo su escrutinio. De pronto, los hombros de Natsu se relajaron y esbozó una imperceptible sonrisa. Bien, he aquí mi primera orden. Cuantas menos reverencias, mejor. Los guardias parpadearon, confundidos. ¿Majestad? Oh, vamos, reconozcan que esto es raro. Sospecho que acabaré en esta sala bastante a menudo. Sería incómodo que cada vez que venga aquí me reciban de forma tan exagerada. No hace falta tanto protocolo, no estoy acostumbrado a ello. Los dos hombres volvieron a intercambiar miradas sin saber qué decir. Ambos se sobresaltaron cuando Imbel decidió intervenir. ¿Van a desobedecer una orden directa del emperador? Cuestionó mientras se ajustaba las gafas. Su sonrisa quedó oculta bajo tal gesto. Natsu era bastante astuto. No Imbel-sama, se apresuraron a negar. Discúlpenos, majestad, es solo que... No importa, les interrumpió agitando la mano para desechar sus palabras. Mientras lo recordéis, está bien. Y, tras esas palabras, se adentró en la sala con Imbel a sus espaldas. Eran los primeros en llegar, pues así lo había requerido. No sabía nada de los 12 escudos más allá de un par de detalles y quería disponer, aunque fuesen solo un par de segundos, de tiempo para poder hacerse una idea de cada uno de ellos. Mientras se acercaba a la enorme mesa que ocupaba la habitación, su vista quedó fijada en la silla que se encontraba algo alejada de las demás, presidiendo y encabezando la estancia. Bajo la atenta y silenciosa mirada de Imbel, acarició el respaldo del sitio que le había pertenecido a su hermano durante tantos años y supo que jamás estaría a la altura de su ingenio. Seraph había creado todo aquello de la nada, fundando Álvarez desde los mismos cimientos. Él, simplemente, le revelaría en el cargo. Las puertas volvieron a abrirse y Natsu fue sorprendido todavía de pie y perdido en sus pensamientos. Reconoció a Agel por su pelea contra él en la guerra y tensó la mandíbula. Su primer obstáculo en aquella reunión había llegado demasiado pronto. Agel, es curioso que seas tú el primero, dijo Imbel, sentado ya en su respectivo asiento. El aludido se dedicó a resoplar y ancló la mirada en su nuevo emperador con el ceño fruncido. De modo que eres tú el hermano de Seraph. ¿Quién lo diría? Replicó en tono mordaz mientras se acercaba despacio. Todavía tenía demasiado reciente su derrota contra Fairy Tail. Natsu no tuvo tiempo de responder, pues Imbel se le adelantó. Cuida tu tono, Agel, le advirtió con severidad. El rey del desierto ignoró la afilada mirada del mago de hielo y acabó frente a Natsu esbozando una mirada engreída y mordaz. Le apuntó con el dedo. Quiero la revancha. Natsu no contestó enseguida y le estudió en silencio 3 largos segundos llenos de tensión. ¿No era que todos habían aceptado que yo ocupara el trono? Preguntó sin moverse de donde se encontraba. Sus palabras iban dirigidas a Imbel y estaban cargadas de una advertencia sutil pero peligrosa. Había sido bastante claro en cuanto a los términos bajo los que había accedido a todo aquello. Y así es. Todos estaban de acuerdo en que... A mí nadie me dijo nada de que él, de todas las personas, era a quien estábamos reclutando. Se defendió Agel cruzándose de brazos. Tu orgullo te nubla el juicio, Agel. Tal vez deba matarte. El recién llegado silenció a su compañero con tan extraña pregunta y Natsu notó como si algo se revolviera en su interior. Sintió, más que olió, las partículas de barrera mágica que componían su cuerpo y su parte etéreas reaccionó en consonancia. Se le encogieron las pupilas y se le agudizó la mirada. Sus ojos resplandecieron por un segundo en un tono escarlata que hicieron que Agel retrocediera un paso por puro instinto. Reconoció al hombre por las descripciones que le había dado Imbel de todos momentos antes y, sin pretenderlo, pronunció su nombre como acto reflejo. Bradman, masculló, y su voz sonó bastante más grave de lo habitual. El encapuchado dejó de prestarle atención a Agel y se centró en el pelirrosa. Al instante, la piel se le erizó ante la magia que desprendía, o mejor dicho, el aura de maldiciones que lo rodeaba y de la que nadie parecía haberse dado cuenta. Ante la sorpresa de los otros 2 Spriggan, se arrodilló frente a él. En-sama, dijo, agachando la cabeza. Había escuchado detalles del emperador, pero jamás pensé que fuese cierto. Lamento haber dudado de usted. Por un momento, la sala se quedó envuelta en un extraño silencio. Natsu agitó la cabeza para despejarse y se llevó una mano a la frente. No, levántate, todo eso es innecesario, murmuró, todavía trastocado por la presencia y la magia del Spriggan.
cerró los ojos e intentó calmarse. Hacía tanto tiempo que no estaba presente frente a la esencia de alguna maldición o semejante, estando plenamente consciente de todo, que su cuerpo había olvidado cómo sobrellevarlo. Tu presencia es demasiado distinta a los demás, eso es todo. Lamento el espectáculo. Bradman, quien se puso en pie obedeciendo la orden, disponía a decir algo antes de ser interrumpido por Ángel. Espera, espera, espera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo Bradman es tan servicial con alguien? Calla, insolente, gruñó el aludido, volviendo a su forma de ser habitual en un abrir y cerrar de ojos. Definitivamente voy a matarte. No mereces seguir vivo frente a Ensama. Bradman, calma. No quiero hacer esto aún más difícil. Como ordene, Ensama. Y de nuevo, el poderoso mago retuvo sus impulsos con esa simple orden ante la perplejidad de sus compañeros. Jamás habían visto a Bradman comportarse de otra forma que no fuese amenazante, y en presencia de Seraph apenas se contenía. Verlo, por tanto, acatar las palabras de Natsu sin siquiera replicar era demasiado desconcertante. El pelirrosa, sin embargo, suspiró y se pasó la mano por la cara. Ni siquiera era mediodía y ya se sentía agotado. Con que me llames Natsu es suficiente. Ese nombre trae demasiados problemas, murmuró, sentándose al fin en la silla que le correspondía. Como usted diga, Natsu-sama, accedió tomando asiento. Natsu no insistió de nuevo y le agradeció con un breve asentimiento. De nuevo, el ambiente se tornó pesado e incómodo. Natsu sentía la mirada de los tres clavada en él, volviendo aún más difícil de soportar toda aquella situación. Intentaba ignorar el aire que parecía condensarse alrededor de Bradman, así como las pequeñas partículas negras que parecían proceder de su piel y que le ardían en la nariz. No pudo evitar comparar la sensación como si estuviera oliendo una pimienta demasiado fuerte. Oh, está todo tan en silencio que pensé que éramos los primeros en llegar. Natsu alzó la mirada y se encontró a Irene y a otro hombre incluso más alto que ella. Era mayor, tanto que no se atrevió a intentar calcular su edad. Sin embargo, algo en él le incomodaba, aunque no lograba ubicar la razón. Sus sentidos seguían demasiado alterados por la cercanía de Bradman. Irene, saludó, agradecido por tener a alguien conocido en aquella habitación además de Aimbel. Irene sonrió y Natsu se centró en su acompañante. Mi nombre es August, Majestad, se presentó con una ligera inclinación de cabeza. Déjeme decirle que me alegra que haya aceptado nuestra oferta. Pese a que seguía intentando averiguar qué ocurría con aquel hombre, sonrió no sin cierto arrepentimiento y se dejó caer contra el respaldo de su asiento. No es que me hayáis dejado muchas más opciones, se defendió. Irene rió mientras se sentaba y dejaba su bastón apoyado en la mesa. Oh, vamos, por ahora no veo que te esté haciendo ningún mal. Te ves incluso mejor así vestido, añadió divertida, señalándole con un gesto la ropa que llevaba. Natsu se contempló a sí mismo. No era nada del otro mundo. Pantalones negros y una chaqueta cerrada del mismo color que le llegaba hasta las rodillas. Lo único de color en su nuevo atuendo se lo conferían el cuello que se entreveía de una camisa blanca que llevaba debajo y los botones plateados de la chaqueta. La hebilla del cinturón dudaba que contase. Me he puesto lo menos ostentoso que había en ese armario, se defendió. De pronto, miró a Irene de manera inquisitiva. ¿No habrás tenido algo que ver? La aludida sonrió sin dar explicación alguna. Sigues sin poder negar lo evidente. Natsu se limitó a poner los ojos en blanco y se dedicó a esperar impaciente a que los 8 miembros restantes se dignaran a aparecer. Las siguientes en llegar fueron Dimaria y Brandish. La primera los saludó con una pequeña sonrisa mientras que su compañera le dedicó un bufido molesto que le sacó a Natsu un suspiro. Jacob apareció poco después. Majestad, un placer conocerlo al fin. Natsu asintió sin muchas más ceremonias. No se sentía cómodo con tanto protocolo. Aunque creo que se ha manchado la cara con pintura. ¿Perdón? La pregunta de Natsu resonó con fuerza en el silencio que se había instalado de repente. No estaba entendiendo nada de nada, y la estridente risa de Ángel solo consiguió desconcertarlo aún más. El resto mantenían expresiones indescifrables. Solo Dimaria se atrevió a señalarle con discreción el lado izquierda de su cara, aquel que se encontraba atravesado por la marca de una maldición a modo de cicatriz. Se tocó el rostro, comenzando a entender, y compuso una mueca a medio camino de la diversión, el arrepentimiento y la incomodidad. Sí, bueno, no es tinta, Jacob, farfulló de manera nerviosa. Aún le costaba verse en el espejo con aquella nueva apariencia, y no poder ocultar esa marca en específico al igual que lo había hecho con las otras que adornaban su cuerpo lo tenía resignado e incómodo la mayor parte del tiempo.
Ahora fue el turno del mago asesino para parpadear confundido y Natsu no pudo evitar preguntarse si siempre era igual de torpe. Mientras tanto, Agel seguía riendo a pleno pulmón. Parecía haber olvidado su anterior enfrentamiento con Natsu. Hay que reconocer que es lo que parece, dijo riendo. Y tu cara de amargado tampoco ayuda, añadió sin poder evitarlo. Natsu-sama, ¿seguro que no quiere que lo mate? Ya encontraremos otro candidato a Spriggan mucho más capaz que el saco de arena. Oye, tú. ¿Quién te has creído que eres? Ya deja de fastidiar, le conoces desde hace 10 minutos. Tiempo más que suficiente para saber que él no debe morir, al contrario que tú. La discusión que acababa de comenzar dejó a todos sorprendidos y sin palabras a excepción de Natsu e Inbel, quienes soltaron un suspiro coordinado. Los demás, en cambio, contemplaban a Bradman como si no lo conocieran, parecía un niño pequeño. Ya basta los dos, gruñó Natsu, callándolos de inmediato. Estaba cansado e irritado, y eso que la reunión ni siquiera había comenzado. ¿Cuánto más debía aguantar? Esto es nuevo, murmuró Dimaria, asombrada por lo que acababa de pasar, tanto por la actitud de Bradman como la repentina autoridad de Natsu. Molestos, bufó Brandish a su lado, cruzándose de brazos. ¿Dónde están los demás? Quiero ir a darme un baño. Su amiga solo suspiró y negó con la cabeza. No obstante, su deseo fue concedido con la llegada de otros 3 personajes, uno de ellos demasiado extravagante para el gusto de muchos. Podrían haber dejado al payaso tirado por ahí, gruñó Brandish con más molestia que antes. Vamos, Brandish, no digas eso. Somos compañeros, al fin y al cabo, me dio el aludido, haciendo poses extrañas cada pocos segundos. Natsu lo reconoció como God Serena, acompañado de Neinart igual, y frunció el ceño no sin cierta molestia, adoptando un gesto incluso más serio que el que ya mostraba. Inbel, a su lado, lo contempló en silencio sin intervenir. God Serena, ex primer mago santo. La voz grave de Natsu llamó la atención de todos, inclusive del dragón Slayer, quien lo miró detenidamente con los ojos entrecerrados antes de sonreír al reconocerlo. Natsu Dragneel, dijo no sin cierto asombro. ¿Quién iba a pensar que abandonarías Fairy Tail? Y mucho menos que tú serías el hermano de Seraphiend. La mirada de Natsu se ensombreció todavía más y tensó la mandíbula. Tal vez antes de recordar todo se habría lanzado sobre ese traidor sin pensar en nada más. Ahora, sin embargo, lo contempló con frialdad y se reclinó en el respaldo con lentitud. Le tenía tan poco aprecio a ese hombre que por un momento sus ojos resplandecieron. No soportaba su olor. Apestaba a lágrima por cada poro de su piel. Dime algo, God Serena, comenzó en voz baja ante la atenta mirada de todos, ¿por qué abandonaste Sugar? ¿Por qué renunciar a tu privilegiado puesto? El dragón Slayer lo miró confundido por la pregunta y, de la nada, sonrió confiado y realizó una pose aún más extraña que las que llevaba hasta el momento. A Natsu le entraron ganas de lanzarlo por la ventana en ese preciso instante. ¿Por qué, preguntas? Por la misma razón que tú, por supuesto. Álvarez es superior a Ishgar en todos los sentidos. El ceño de Natsu cada vez se fruncía más. ¿Y eso te da derecho no solo a traicionar su confianza sino también a atacarlos? ¿Cómo confiar en que no harás lo mismo con Álvarez llegado el momento? No veo motivo por el que deba confiar en ti, God Serena. Sus palabras dieron justo en el clavo, cargando de tensión el ambiente que se respiraba en la habitación. Ahora 11 pares de ojos estaban anclados en el ex mago santo, quien comenzó a sudar. Confiaba en sus habilidades, pero sabía que no tenía oportunidad alguna si todos decidían ir a por él. Podría decir lo mismo, Natsu Dragneel, contraatacó. Ahora no solo Natsu estaba frunciendo el ceño, sino que Bradman y Dimaria compartían su gesto. ¿Cómo te atreves a...? La exclamación indignada de Dimaria fue interrumpida por un gesto de Natsu. Aunque no tenga por qué darte explicaciones, te recuerdo que yo no busqué estar aquí, dijo con una calma escalofriante. Su voz se había agravado varios tonos y sus ojos parecían brillar. Te seré claro, no confío en ti. Y no pienso arriesgarme a que la gente de la que ahora soy responsable corra peligro por alguien como tú. Sin embargo, y por respeto a mi hermano, conservarás tu puesto y te daré una oportunidad. Muéstrame que eres digno de mi confianza y retiraré mis palabras. Hasta entonces, no irás a ninguna parte sin que otro de los Spriggan te acompañe. ¿Pretendes que hagamos de niñera de este tipo? Se quejó Wal de forma ruidosa, acabando con la tensión que se había formado entre esas 4 paredes. Natsu le miró sin impresionarse y no pudo evitar pensar que se parecía demasiado a Gagel. Salió de la añoranza de volver a encontrarse con sus antiguos amigos dictando una segunda orden. Tú te harás cargo el primer mes. La cara de Wal era todo un poema.
Abría y cerraba la boca sin parar, pero sin ser capaz de pronunciar palabra alguna. Por un momento, Natsu creyó escuchar una voz metálica diciendo error de personalidad a lo lejos, sin embargo, se distrajo cuando Ageel apareció frente a su compañero inmóvil y pasaba la mano por su cara en un gesto inútil por hacer que volviera en sí. ¡Oh, maravilloso! Ahora fue la exclamación del otro tipo que estaba de pie junto a ellos y que reconoció como Neinarx. Este lo miraba con una sonrisa tan extraña que le puso los pelos de punta. Tu historia es tan hermosa, continuó diciendo. Parecía que incluso estaba a punto de llorar. Nunca había visto a alguien que se haya enfrentado a tanta gente, que haya vivido tanto, 400 años ni más ni menos. ¿Y tu enfrentamiento con Seraph? Oh, qué maravilla. Neinart, ya basta. Eso no es nuestra incumbencia, intervino Irene de pronto con una expresión seria que no había mostrado hasta el momento. Natsu, que no entendía muy bien cuál era la habilidad de ese afeminado extraño, le agradeció en silencio. Los últimos momentos de Seraph no eran algo que quisiera compartir. Era la última conexión real que había tenido con su hermano después de tantos años. Como diga, señorita Irene. Natsu decidió ignorar todo aquel alboroto o acabaría por darle dolor de cabeza, no tanto por el sinsentido de toda la escena sino porque por un momento, se parecieron demasiado a Fairy Tail. Aquello lo hizo dudar de sí mismo, de las decisiones que había tomado. Les echaba de menos y él había sido tan desconsiderado que se había marchado sin decirles una sola palabra, sin darles explicación alguna. Se sentía un cobarde, pero no, era mejor así. Prefería ser llamado cobarde y no dudar de su decisión a arriesgarse a que lograran convencerlo de que se quedara. Se alejó de tan peligrosa línea de pensamiento, centrándose en todo lo que le quedaba por hacer esa mañana. Por un momento agradeció estar tan ocupado, así no podría pensar en nada. ¿Quién falta? Dijo en voz baja, dirigiéndose solamente a Imbel. Este suspiró antes de contestar. Lárcade, aunque dudo que aparezca, Majestad. No suele acudir a estas cosas por mucho que se insista. Muy bien, no importa, ya me encontraré con él en otro momento, declaró, poniéndose en pie y llamando de nuevo la atención sobre él. Cuando cesó el alboroto y reinó de nuevo el silencio, se aclaró la garganta y reordenó las ideas. Los discursos no eran lo suyo, y para su mala suerte aquel día debía dar dos. No tenía idea de lo que diría en el segundo, pero en este se dijo que lo mejor era hablar con sinceridad. Bueno, en primer lugar, supongo que debo daros las gracias. No solo por venir a este extraño encuentro y permitirme conoceros, sino por permitir que sea yo el que suceda a mi hermano, por elegirme. Se miró las manos enguantadas y cerró los puños. Se habían vuelto su pesadilla particular pero, en ese momento, no había cabida para centrarse en cosas tan personales como aquella. Alzó la vista y contempló el gesto de los 11 escudos presentes. Sé que no soy él, y que las circunstancias no son las mismas. Y creedme cuando os digo que sigo sin comprender por qué me habéis elegido. Se detuvo a tomar aire y cerró los ojos por un momento. Se había encerrado tanto en sí mismo últimamente que ahora le costaba abrirse más que nunca. Por un segundo la imagen de su hermano acudió a su cabeza y no pudo evitar sonreír con amargura. Sé que no soy él, repitió, pero haré todo lo que esté en mi mano para no fallar en la tarea que me habéis depositado entre las manos. Pero necesitaré de vuestra ayuda, de vuestro consejo y experiencia. Sois escudos, pero no del emperador, sino de Álvarez. Por eso os pido que os olvidéis de mí, yo no soy el importante, sino la gente que confía en vosotros, que os respeta. Esta vez fue el recuerdo de su antiguo gremio el que acudió a su mente, de lo que hacían día a día. Sonrió con una calidez que dejó a todos sorprendidos y mudos. Su mirada se tornó decidida y segura por primera vez en semanas. No importa si ellos no saben qué es lo que hacéis, quiero que os dé igual lo que digan de vosotros. Nuestra recompensa será su tranquilidad al irse a dormir por las noches, su sonrisa al despertar por las mañanas, de modo que, si de verdad no os importa que alguien como yo os lidere, que lleve la corona y se siente en el trono, me desviviré desde este mismo momento para proteger este país. Es todo lo que puedo prometeros. Terminó de hablar y, por un momento, la sala quedó sumida en un extraño silencio y Natsu volvió a bajar la mirada para anclarla en la mesa que tenía delante. Sentía el pulso acelerado y varias gotas de sudor en la frente. Hacía tiempo que no estaba tan nervioso con algo. Había sido sincero, tanto que ni siquiera pensaba en lo que estaba diciendo. Pero, si de verdad había esperanza para él después de todo, si aún tenía derecho a una segunda oportunidad, daría todo lo que tenía de sí mismo para no defraudar a aquellas personas, sudaría sangre si hacía falta.
Tienes razón cuando dices que no eres Eref, Natsu Dragneel, él no decía nunca nada tan sentimentalista. La voz de August lo sacó de sus pensamientos y le hizo alzar la cabeza y enfrentarse a las 11 personas que lo observaban. La mirada de aquel hombre era demasiado extraña como para poder descifrarla, pero supo que le apoyaba, que estaba de su lado. Sonrió y se sintió aliviado. Por fin parecía ser capaz de respirar de nuevo. Rió avergonzado y se rascó la nuca con gesto nervioso. Bueno, soy el hermano menor después de todo. Aquel comentario le arrancó una sonrisa al anciano y otra a la pelirroja que se sentaba a su lado. Esta última le miraba de un modo tan maternalista que le hizo enrojecer y desviar la mirada hacia el resto. Poco a poco, los demás le dieron su apoyo cada uno a su manera. Di María también sonrió, asintiendo, y a su lado Brandish se cruzó de brazos frunciendo el ceño. Aún te falta, chico rosa, pero por ahora accederé a no convertirte en un guisante. Sus palabras se ganaron un codazo de parte de su amiga, pero Natsu no se lo tuvo en cuenta y asintió agradecido. Brandish desvió la mirada y volvió a bufar mascullando algo entre dientes que Natsu no se molestó en escuchar. Maldición, tu hermano era mucho más divertido e interesante, que lo sepas. Me sigues debiendo una pelea, así que, hasta que luchemos y te haga morder el polvo, no me queda otra que seguir tu movimiento pacifista, dijo Agel resignado. Subió los pies a la mesa y se reclinó hacia atrás con las manos tras la cabeza. Estoy a sus órdenes, Natsu-sama. Mataré a todo aquel que se atreva a desafiarlo. Espero no tener que llegar a tal extremo, Bradman, dijo Natsu con cierto nerviosismo. Tener a un tipo tan aterrador como él siguiendo cada una de sus palabras sin rechistar era demasiado escalofriante. Por último, su mirada acabó en el hombre que había sido cónsul de su hermano y que ahora le aconsejaba a él. El mago de hielo, tan diferente al otro que conocía tan bien, adoptó una posición erguida en la silla y le sostuvo la mirada con tanta confianza que le dejó sin palabras. Majestad, creo que mi postura ya ha quedado bastante clara. Natsu se sintió conmovido y sus labios dibujaron una sonrisa temblorosa. Estaba demasiado alterado emocionalmente, no sabía dónde tenía la cabeza ni en qué debía estar pensando. En el último mes había cambiado tanto que había dejado de reconocerse. Había asesinado a su hermano con sus propias manos, se había convertido en la persona más buscada de todo un continente, había huido y, ahora, se convertía en el emperador del mismo imperio que les había declarado la guerra. Era todo demasiado confuso como para poder asimilarlo, demasiados sentimientos dispares surgiendo de su interior. Sin embargo, en aquel momento hubo uno que logró anteponerse a todos los demás. Natsu parpadeó con fuerza para evitar las ganas de llorar que le estaban entrando. De pronto, una exclamación hizo que todos saltaran en su sitio. Me niego. Retiro mi voto a favor de este tipo. Gritó Al completamente ofendido y rojo de indignación, saliendo por fin del estado de shock en el que había entrado y del que ya nadie se acordaba. Todos le miraron como si uno de sus tornillos de verdad se hubiese caído y, sin poder evitarlo, Natsu estalló en carcajadas. Sin que él se diese cuenta, frente a los 11 Spriggan presentes, los ojos de su nuevo emperador centellearon con un color verde durante aquel breve instante.